Buen día, comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 21 del profeta Ezequiel, los versículos 8 al 17 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El cántico de la espada afilada. El cántico de la espada afilada. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 21 del libro del profeta Ezequiel, versículos 8 al 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: Así ha dicho Jehová el Señor. Di: la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera, y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo, porque está aprobado. ¿Y qué si la espada desprecia aún al cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha, hiere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas, y yo también batiré mi mano contra mi mano, y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. La misma porción, ahora en la Nueva Traducción Viviente, dice capítulo 21, versículos 8 al 17. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, da al pueblo el siguiente mensaje de parte del Señor. Una espada está siendo afilada y pulida. Está siendo afilada para una masacre espantosa y pulida para destellar como un rayo. Ahora te reirás. Los más fuertes que tú han caído bajo su poder. Sí, ahora mismo la espada está siendo afilada y pulida, y se prepara para el verdugo. Hijo de hombre, grita y lamentate, golpéate los muslos con angustia, porque esa espada masacrará a mi pueblo y a sus líderes. Todos morirán, a todos los pondrá a prueba. ¿Qué posibilidad tienen ellos?, dice el Señor soberano. Hijo de hombre, profetízales y bate las palmas. Después toma la espada y esgrímela 2 veces en el aire, incluso 3 veces, para simbolizar la gran masacre que los amenaza por todas partes. Que el corazón se les derrita de pavor, porque la espada reluce en cada puerta de la ciudad, destella como un rayo, y está pulida para la matanza. Oh espada, acuchilla a la derecha y luego a la izquierda, corta por todas partes, corta por donde quieras. Yo también batiré las palmas y aplacaré mi furia. Yo, el Señor, he hablado. Bien, en esta sección es este cántico de la espada afilada. La espada, dice, está afilada. El poema que describe, en este poema que se describe la espada de Dios, el profeta comunica su terrible mensaje mediante la repetición y la acumulación de imágenes alusivas. El resultado es una canción apasionada y urgente que captura completamente el horror de Ezequiel mientras observa a la espada divina hacer su trabajo mortal. El poema comienza con una descripción fatal de la construcción de la espada. Está afilada y está pulida para que pueda ser un instrumento eficiente de destrucción. Con la preparación de la espada completada, la atención del profeta se dirige entonces al propósito de la espada, la matanza del pueblo de Dios. Al profeta se le dice que llora
que haga lloro y que gima cuando se dé cuenta de que Jerusalén no puede escapar de la destrucción. Dios ya no usará la espada simplemente para probar la voluntad de la ciudad de obedecer, sino que usará la espada solo para aniquilar. Después de ver el uso que se le dará a la espada, el profeta es atraído a la acción. Él debe aplaudir y ese acto hará que la espada caiga sobre su gente. Dios entonces se une a la acción del profeta, con lo cual queda claro que el verdadero agente de la destrucción de Jerusalén es Dios actuando a través del profeta. Es esta destrucción de la espada, es este cántico de la espada que Ezequiel nos muestra aquí. Esta sección es predominantemente poética, con algunas declaraciones en prosa. Puede ser una adaptación de alguna canción conocida que la gente había reconocido y que había transmitido de boca en boca. La canción de la espada de Ezequiel representa el juicio desplegándose en 4 fases. Primero, la espada se afila y se prepara para el sacrificio, versículos 8 al 11. Ezequiel debe llorar y herir su pecho como símbolo de la carnicería, versículo 12. La espada golpeó 2 veces, luego 3 veces para enfatizar el alcance del juicio, versículos 13 al 15. Y la espada fue instruida para hacer su trabajo, versículos 16 y 17. Este mensaje, por tanto, es poético. Debía anunciar que una espada había sido afilada y pulida y ahora estaba lista para ir a trabajar, a matar gente rápidamente. Una espada, una verdadera Excalibur con vida propia, está lista para su sombrío destino. ¿Cómo podría entonces regocijarse la gente, ya que la vara, el cetro, el símbolo de autoridad del representante de Dios, no tendría respeto por nadie en este juicio? No pudieron. El juicio de Dios estaría sobre aquella nación. El Hijo de Dios, aquí se refiere a Nabucodonosor, que cumpliría la voluntad de Dios, ejecutando entonces su castigo. Las figuras de la vara y el Hijo de Dios describen al Mesías en otra parte, por lo que los oyentes de Ezequiel estaban acostumbrados a pensar que estas figuras representaban a su libertador. Pero aquí aprendieron que Dios tenía otro hijo con un cetro que los destruiría. En Isaías 10:5 ya había hablado de esta vara que eran los asirios. Era como si Dios hubiera pulido la espada con la cual juzgaría a su pueblo y lo hubiera puesto en la mano de su asesino Nabucodonosor. Por lo tanto, Ezequiel debía clamar y abofetear su muslo con gran desesperación, porque este juicio venía sobre su pueblo y los funcionarios de Judá, los líderes, morirían con el resto de la gente. Este corte de liderazgo de Israel fue una causa de dolor aún mayor que la destrucción de los israelitas ordinarios. Se habían quedado sin cabeza, se habían quedado sin líderes. Esto realmente pondría a prueba a la nación. Los judíos no podrían despreciar la vara que el Señor usaría para juzgarlos. No debían pensar que Nabucodonosor carecía del poder para destruir a Judá. Sin embargo, incluso Nabucodonosor no prevalecería sobre Israel en última instancia, porque la vara del Mesías sería el vencedor final. Ezequiel debía entonces aplaudir mientras continuaba profetizando, simbolizando su aprobación de la voluntad de Dios. Pero también debía anunciar lo terrible del juicio venidero como una espada. Así que la espada haría que la gente se desanimara y muriera en las puertas de la ciudad, el lugar donde los líderes hacían sus negocios. El Señor tenía ahora un instrumento de juicio, una espada que había preparado y mantenido lista para matar a su pueblo repentinamente como un rayo. El Señor habló a su instrumento de juicio, instándolo a mostrarse agudo, matando a su pueblo por todas partes, como el Señor lo había mandado. Jehová también daría su aprobación, aplaudiendo
y apaciguando su ira contra su pueblo pecador. Al menos parte del problema que la audiencia de Ezequiel tuvo al aceptar una imagen tan sombría del futuro se puede remontar a la tendencia religiosa natural a pensar en Dios como bondadoso y por lo tanto no realmente capaz de castigar a las personas con decisión. Porque, ¿por qué destruiría Dios a su propio pueblo amado, en quien había invertido tanto tiempo y esfuerzo desde que lo sacó de Egipto siglos antes? Parte del problema radicaba también en el optimismo natural y rutinario de las personas. Es difícil imaginar que el país en el que uno creció y disfrutó de la vida en el pasado realmente llegue a su fin. Nunca más sea una nación independiente. Nunca más tenga su propio gobierno y leyes y economía y tradiciones estables. Esto es lo que pasó con Israel. Es lo que va a pasar con las naciones. Es lo que estará sucediendo. Todas las naciones serán sacudidas. La visión de esta arma muy pulida infundiría temor en el corazón de las víctimas potenciales. Este era especialmente aterrador porque era afilada y pulida, lista para que la mano de Nabucodonosor la empuñara contra Judá. La interpretación del versículo 10 puede ser incierta. Dice: está siendo afilada para una masacre espantosa y pulida para destellar como un rayo. Ahora te reirás. Los más fuertes que tú han caído bajo su poder. ¿Nos alegraremos entonces? Hay disciplina, hay juicio, pero ¿cómo podremos divertirnos? Hemos despreciado la vara y toda disciplina. Pensemos que Ezequiel habría de representar el horror de este juicio inminente, llorando, lamentándose y golpeándose el pecho, que eran símbolos de dolor. Ese lamento de muerte fue por Judá y fue comparable al de Amós, quien lamentó la muerte de la Virgen de Israel. Las advertencias de Ezequiel y otros profetas fueron una prueba para ver si el pueblo escucharía. Estaba claro que el pueblo había despreciado las evidencias y advertencias de un juicio inminente. Por lo tanto, a Ezequiel se le ordenó profetizar y golpear sus manos juntas, probablemente como un signo de ira, y dejar que la espada golpeara 3 veces. La mención de 3 golpes de espada puede referirse a los 3 ataques de Nabucodonosor contra Jerusalén. El primer ataque fue en el 605 a.C. durante el reinado de Joacim, el segundo en el 597 durante el reinado de Joaquín y el tercero en el 588 a.C. durante el reinado de Sedequías. Ezequiel habló de una gran matanza con muchos caídos y muchos temerosos. La espada de la matanza estaba estacionada en las puertas para interceptar a los que pudieran oír. La espada cortaría hasta que su trabajo fuese hecho. Así que Dios juntó sus manos para indicar su determinación de dispensar juicio hasta que su furia se agotara. El juicio de Dios sería rápido, severo, indiscriminado y definitivo sobre aquellos que se nieguen a prestar atención a sus advertencias. Y es el mismo juicio que ejecuta sobre aquel que desprecia su disciplina, sobre aquel que desprecia su palabra, sobre aquel que desprecia su enseñanza. Rechazar a Dios es escoger el pecado y garantizar el castigo. Ezequiel había hablado anteriormente de los hombres que salieron con la espada para llevar a cabo un juicio indiscriminado en Ezequiel capítulo 9. Así que ahora, con el objeto de infundir terror en el endurecido corazón del terco pueblo de Dios, Ezequiel personificó la espada que muy pronto les iba a traer destrucción. Judá y Jerusalén despreciaron el consejo de los profetas de Dios y resistieron su amorosa disciplina.
Ahora estaban a punto de experimentar las sangrientas consecuencias. Cuando batía palmas, Ezequiel no estaba mostrando su aprobación aplaudiendo, sino que estaba también llamando la atención a lo que estaba pasando. Sin embargo, la ira de Dios no es insaciable. No importan cuáles sean los instrumentos que Dios use para ejecutar sus juicios, los fortalecerá conforme al servicio en que están empleados. La espada resplandece para terror de aquellos contra los cuales se saca. Es una espada para otros, una vara para el pueblo del Señor. Dios dicta esa sentencia en serio. Dios dicta esa sentencia de una manera total y completa. El profeta debe entonces mostrarse serio al publicarla. Es esta tercera profecía de este grupo donde hay un lenguaje poético, ciertamente, casi como si fuera un canto previo a la guerra. El pasaje fluye del tema de la espada lista y la tarea que ha de ejecutar. El tema de la guerra, como castigo enviado por Dios, era probablemente aún menos popular cuando Ezequiel lo decía a su pueblo que en la actualidad. El rayo de esperanza era que la ira de Dios finalmente se apaciguaría. Así, este propósito de esta espada afilada era la destrucción. Con el fin de degollar a sus víctimas, la espada ha sido afilada. En este caso, en vez de víctimas animales que se degollan para el altar del sacrificio, son víctimas humanas que se raen de la tierra a causa de su maldad. Así, antes de seguir adelante, podemos poner atención a esta sección. Estas palabras tienen una doble declaración del origen divino del mensaje. La primera estrofa del poema comienza con la repetición de la palabra espada. Esta técnica era usada como una manera de expresar ardor o pasión. Este tipo de expresiones se puede ver tanto en otros profetas como Jeremías como en Ezequiel. Esta pasión puede ser interpretada como una reacción ante la aparición de la espada o como un llamado a la misma. Esta espada se presenta como afilada y pulida y pasa a dar las razones de esta descripción. Afilada para realizar matanza, pulida para que tenga resplandor. Así es completa la imagen. Así Ezequiel completa la imagen de este terrible instrumento de juicio, de este terrible instrumento que va a llevar castigo y dolor a muchas regiones, a fin de que relumbre, a fin de que su mismo centelleo infunda terror a las futuras víctimas. Es que ahora tiene estas características. Todo esto nos puede llevar a pensar que esta espada también ha sido puesta en manos de los ejecutores. En el versículo 11, en la mano del matador, no del esgrimidor deportivo, sino del que va a ejecutar la sentencia de Dios. Y nos dice contra quién es enviada. Versículo 12, esta pende sobre mi pueblo. Todos, príncipes y pueblo, van a caer a espada. La espada de los paganos va a caer sobre el pueblo de Dios. Pero si la espada cae una vez más sobre el pueblo de Dios, ¿no tienen ellos interiormente el consuelo suficiente para armarlos contra todo lo que es atemorizador? Sí que lo tienen, mientras se comporten como conviene al pueblo de Dios. Pero estos no se habían conducido así. Por consiguiente, la espada estaba contra todos ellos. En todas las puertas de ellos he puesto la punta de la espada, dirigiéndose a todos los que se creían seguros de que no entraría en su casa. Perdón. Caería especialmente contra los grandes de Israel, sobre todo los príncipes de Israel, porque eran los mayores pecadores de todos. Pero como no había nadie libre de culpa, se le da la espada, carta blanca, para que corte a diestra y a siniestra.
la naturaleza de esta espada y sus limitaciones en cuanto al pueblo de Dios, vemos que la versión literal y la interpretación más probable es porque una prueba ha sido hecha y que si aún la vara desprecia la espada, no existirá profecía del Señor Jehová. Así, mi hijo ha sido probado por otros castigos, pero menos drásticos de Dios. ¿Qué será pues de él si también la espada que rechazó las otras naciones le golpea a él? Cesará de existir. Vemos aquí que tanto el profeta como el pueblo tienen que mostrarse afectados por la amenaza de estos castigos. El profeta no tiene que pensar en palabras elegantes, una espada. Donde Ezequiel se le ordena batir las palmas de indignación, así como lo de golpéate la cadera del versículo 12, es muestra de desesperación. La fuerza destructiva de la espada se había de duplicar 3 veces o se había de triplicar, lo que indica la fuerza con que había de caer, con la que había de ejecutar aquel juicio. Los muertos serían tantos que los supervivientes huirían dando trompicones, versículo 15, contra los cadáveres de los caídos. Dios mismo podrá, unido antropomórficamente al profeta, batir sus manos en señal de venganza satisfecha y sentir saciado su furor tan loca y obstinadamente provocado. Este mensaje es contundente, es doloroso. Dios iba a juzgar a la ciudad. Es una palabra espantosa y temerosa que viene de los labios de Dios. Aquel que había anhelado a Jerusalén, aquel que la había amado, ahora venía a ejecutar su juicio. El Señor Jesús también lloró sobre Jerusalén, porque la amaba. Oh Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces habría reunido a tus hijos, así como una gallina reúne a sus pollos bajo sus alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os ha quedado desolada. Mateo 23, versículos 37 y 38. Dios deja claro lo que va a hacer, y el mensaje no es nuevo en ninguna manera. En el libro de Isaías encontramos, porque por fuego y por su espada rogará Jehová a toda carne, y muchos serán muertos por Jehová. Isaías 66, 16. El profeta es mandado a clamar por el final del pueblo. El profeta ve esta actividad de la espada y ve que no cesará hasta que su trabajo sea completado. La espada es el tema principal del capítulo 21. De hecho, es posible que las diversas profecías en este capítulo fueran dadas en diferentes momentos, pero se reunieron debido al tema común, la espada. En los versículos anteriores, el profeta ha hablado de la espada venidera de juicio contra el pueblo de la ciudad santa. En los versículos que siguen, habla de la espada del rey de Babilonia y la espada desenvainada contra los amonitas. Pero en este breve pasaje se puede ver el trabajo artístico del editor. Constituye un punto focal para el capítulo en su conjunto. Su énfasis no está en el juicio que emprenderá la espada, ni en la persona que la agarra en su mano. Aquí es como si la espada tomara vida y fuerza propia. El efecto es llamar la atención sobre el instrumento de juicio, en lugar del juicio en sí, y así dar coherencia a todo el capítulo. Los detalles de este breve pasaje son difíciles de interpretar con certeza. Es posible que el texto no haya sobrevivido en su forma completa, pero hay palabras y acciones relacionadas con la espada, y es probable que una profecía promulgada deba entenderse en estos versículos. Está esta canción de la espada. Pueden verse varias acciones, un afilado y pulido real de la espada, el llanto, las palmas y varios movimientos dramáticos de la espada. Ezequiel ya ha demostrado a su pueblo
su capacidad para actuar, con extraordinario poder dramático, la sustancia de su mensaje profético, pero va más allá. Él usa una danza de la espada, ya sea hebrea o babilónica, no se puede conocer con certeza. Con sus palabras cantadas y los movimientos de barrido de una espada intermitente, para ilustrar el poder destructivo de la espada, que es el instrumento del juicio de Dios. La imagen es poderosa, captando tanto la vista como el oído. Inicialmente evoca una de las creencias más antiguas acerca de Dios en Israel, el Señor como guerrero. Pero mientras que en el antiguo lenguaje de adoración el Señor era un guerrero para Israel, aquí su espada es desenvainada en juicio contra Israel. Aunque el mensaje de este capítulo es el tema ahora familiar del juicio venidero, hay dos aspectos de la sustancia de esta presentación particular del mensaje que dan una fuerza sorprendente. La simple lectura de las palabras difícilmente puede transmitir adecuadamente la fuerza de la vista y los sonidos que atraparon a la audiencia de los exiliados. No vieron a ningún predicador solemne y profético. Ezequiel bailaba ante ellos como un demente, cantando palabras de guerra, espada cortando a izquierda y a derecha en el drama ritual de la danza de una espada. Uno debe imaginar tal vez a un ministro tomando dos espadas y girándolas alrededor de su cabeza para apreciar el impacto de la actuación del profeta. La actuación debe haber sido sensacional, pero el profeta no era por naturaleza un sensacionalista. Por cualquier medio a su disposición trató de atraer la atención de su pueblo. Su mensaje debe ser escuchado. El futuro dependía de ello. Y si aquella acción, al transmitir el mensaje, lo convertían en objeto de alegría, sabía que su esencia era transmitida. La segunda dimensión dramática de la danza de la espada de Ezequiel fue su inversión de las imágenes hebreas familiares para forzar su punto. Todo su pueblo sabía que el Señor era un guerrero, pero ese lenguaje siempre había significado que lucharía por su pueblo elegido contra los enemigos de Israel. Ahora percibieron que la ira del guerrero se había vuelto contra ellos mismos y conociendo por experiencia pasada la invencibilidad del guerrero, tenían razones para temer. Todos debemos tener cuidado con las imágenes antiguas que nos dan consuelo, porque por nuestras malas acciones y el rechazo de Dios podemos convertir las imágenes de consuelo en aspectos de terror. Si hemos escuchado atentamente a Ezequiel, habremos aprendido que la terrible espada rápida de Dios no siempre es una base para la esperanza. Ezequiel quería que miráramos hacia adentro y luego volviéramos hacia Dios en arrepentimiento y en busca de perdón. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor bendito, gracias te damos, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Pero sobre todo te damos gracias, Señor, porque nos exhortas, nos animas a volvernos de nuestro mal camino, a reconocer nuestras faltas y nuestros errores. Perdónanos, Padre. Muchas veces ha sido necedad, terquedad, inconsciencia, Señor. Pero hemos sido conscientes de que transgredimos tus leyes. Perdónanos por ello, Padre. Permítenos fortaleza, integridad, Señor, para arrepentirnos de nuestro mal actual, para arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a ti. Y clamar por perdón, Señor, y reconocer que por medio de Cristo somos salvos y limpios, y que solamente por Él y mediante Él podemos ser perdonados. Gracias, Señor, porque lo has hecho posible. Gracias, Señor, porque nos das todos los medios suficientes para alcanzar salvación y nos das el don perfecto en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ello. Te pedimos en este día, Señor, podamos estar conscientes, Señor, de lo que tú has hecho, de las obras que haces en nuestra vida a diario y darte la honra y la gloria solamente a ti, porque tú eres el merecedor de todo ello. Pedimos
todo esto clamamos a ti y lo rogamos en los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.